Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, su versículo número 3. Éxodo 23 dice la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hemos escuchado, este es el primer mandamiento. Después de que Moisés está ahí en el monte, está encontrándose con Dios, Dios llega, se muestra a él y le dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, el versículo número 1 y el 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, yo soy tu Redentor. Y lo primero que debemos aprender es que no tendrás o no podemos tener dioses ajenos delante de Él. Así que este tema de los 10 mandamientos, esta enseñanza del primer mandamiento ha sido muy descuidada en las iglesias cristianas. No se habla de la ley porque se piensa que se quiere ser legalista. Mas hemos aprendido en estos días que no es así. La ley de Dios es para nosotros una parte importante de nuestra vida. Día con día y momento a momento tenemos que ser enfrentados a la ley para poder enfrentar así nuestros pecados. Entendiendo que somos pecadores, debemos recurrir a Cristo. Ahora, este mandamiento podríamos decir que es el mandamiento que de alguna manera, cuando nosotros pecamos, es el mandamiento que siempre quebrantamos. Por ejemplo, una persona que roba quebranta este mandamiento porque no toma en cuenta las palabras de Dios y se escucha a sí mismo como si él fuese Dios y deshonra a Dios y por eso roba. Entonces, siempre, de alguna manera, cuando un hombre peca, quebranta este mandamiento. Ahora, vamos a empezar con la frase, dioses ajenos. El versículo dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué son los dioses ajenos? Dios exige en este mandamiento que Él sea el único objeto de nuestra adoración. Exige que reconozcamos su soberanía y su señorío sobre nosotros. Esto implica que no podemos tener ningún objeto de adoración fuera de Dios. No podemos tener ídolos en nuestra vida. La adoración a dioses ajenos es la idolatría, así se llama el pecado, la idolatría. Y la adoración de dichos dioses incluye no solamente los dioses paganos, sino todo tipo de dioses. Es imposible para el hombre vivir sin un objeto de adoración. Desde que el hombre fue creado, siempre por diseño, en ese sentido, Dios puso en él el deseo de adorar a algo. Obviamente el problema no se convierte en que él adora, se convierte en qué adora. Si adora al Dios verdadero o se adora a sí mismo. Todos los que no adoran al Dios verdadero inventan un Dios falso para sí semejante a ellos. Adoran a un Dios que les permite vivir en pecado, que no les moleste, que cada persona pueda hacer lo que quiera. Mientras él pueda seguir adorando a ese Dios, él estará contento. A fin de cuentas, cada ser humano tiene un Dios. Y la vida del hombre es un reflejo del carácter de ese Dios. Más adelante ahorita vamos a explicar por qué esto es así. Pero podemos definir que los dioses falsos son todos aquellos que ocupan un lugar que solo le pertenece al Dios verdadero. Es importante señalar que el hombre mismo puede ser un Dios ajeno. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo número 3, verso número 1. Todos conocemos este pasaje como la rebelión del hombre o la desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer.
Verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y ahí llegó la caída del hombre, donde el ser humano puso en primer lugar su persona antes que la de Dios. Fue tentado a ser como Dios, a ser omnipotente, a ser omnipresente, a ser santo, a ser todopoderoso, soberano y Señor. Y dice el versículo número 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba a su lado, el cual comió así como ella. De tal manera, hermanos, que este ejemplo de Adán nos da los indicios del humanismo. Esto es precisamente lo que sucedió en la caída, cuando Adán se pone a sí mismo como un Dios, dejó la adoración del Dios verdadero y comenzó a adorarse a sí mismo como si él fuese Dios. La religión del humanismo, es decir, la adoración al mismo hombre, comenzó en el jardín del Edén, por lo tanto el humanismo en todas sus formas modernas es idolatría. ¿No han escuchado ustedes este tipo de frases psicológicas donde diciendo, tú puedes, tú tienes que salir adelante, tú eres el mejor, tú eres un campeón? Pero eso no es lo que Dios enseña. Dios es el campeón. Dios es el soberano, no nosotros. Y el humanismo forma un tipo de motivación en el hombre como diciendo, tú puedes, mira, tú sal adelante. Esto no significa que nosotros no tengamos voluntad o determinación o planes, hermanos, pero no debemos pensar que nosotros estamos por encima de Dios en cualquiera de estas cosas. Las personas planean, hacen toda su vida y no toman en cuenta a Dios en ninguna de sus facetas. El venir a la iglesia inclusive no es tomar en cuenta a Dios en alguna de tus facetas. Dios está presente o está delante de ti todos los momentos de tu vida. Mañana, o lo que resta de este domingo y mañana y el martes, estará presente en tu vida. Y Dios debe ser reconocido como el soberano. La adoración a la voluntad humana, la adoración a las capacidades humanas, a la mente humana, es en realidad la adoración de la criatura en lugar al Creador. Y es la base de toda idolatría y es la fuente y el origen de toda clase de dioses. Explicábamos que el ser humano fue colocado en el pináculo, en la punta de la creación, la parte más alta, porque es la corona de la creación de Dios. Por encima de cualquier animal, por encima de las montañas, por encima de los árboles, el hombre está en la parte de arriba, en el centro del universo. Pero hermanos, no es porque Él sea el más importante, sino porque Dios tiene cuidado de Él. Entonces podemos decir que los falsos dioses, como cualquier cosa, pueden ser cualquier cosa en la que le damos nuestros afectos y nuestra adoración. Cualquier cosa que impide o disminuye nuestra adoración y servicio para el Señor es un Dios ajeno. Quiero que por un momento reflexiones en un momento que no hayas asistido a la iglesia. Piensa qué te ha estorbado para venir. Y eso es un Dios ajeno. Eso es un Dios ajeno. Puede ser billetera, puede ser un hijo, puede ser un familiar. Y ahorita vamos a ver qué tipos de dioses hay. Qué tipos de dioses hay. Entonces, en otras palabras, los dioses ajenos no son simplemente objetos de adoración. De hecho, hay muchos cristianos que cometen este error pensando que dicen, sí, los católicos son bien idólatras. No es así. Ellos son unos de tantos. Unos de tantos. En la iglesia, desafortunadamente, sigue habiendo idólatras. Es por eso la necesidad de predicar de los 10 mandamientos, de enseñar de los 10 mandamientos para que nosotros aprendamos a dejar de ser idólatras. Vean por favor conmigo Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo número 6, verso 24.
en este sermón del monte, Cristo deja presentado en un sentido la esencia del pecado de la idolatría, porque dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios o a las riquezas. Ahora, hace algunos años le preguntaron a un hombre que cuántas religiones había en el mundo. Se estima que, estadísticamente, que hay cientos, si no es que miles de religiones. Pero él dijo, solamente hay dos. La religión que sirve al Dios verdadero y la religión que adora cualquier otra cosa. Es imposible servir a dos señores porque o amará a uno y al otro será aborrecido. La pregunta es, ¿a quién amas o a quién aborreces? ¿A quién amas o a quién aborreces? El Dios ajeno es aquello que nos domina y nos controla. Y por eso dijo Cristo que ninguno puede servir a dos señores. Vean conmigo Romanos capítulo 16. Vamos a ver, este es nuestro segundo punto. Primero, ¿qué son dioses ajenos? Es todo aquello que nos domina o nos controla y nos aparta del Dios verdadero. Pero ¿cuáles son algunos de estos dioses ajenos? No podemos ver todos, pero la Escritura nos puede dar mucha ayuda al poder ver algunos dioses ajenos. En el Nuevo Testamento, el apóstol está escribiendo a los romanos en su capítulo número 16, verso 17. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Mucha atención en esto, porque Pablo está señalando cierto tipo de personas. Dice, y que os apartéis de ellos, porque tales personas, no se puede servir a dos señores, ¿verdad que no? No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Hay cierto tipo de idólatras que podemos decir que adoran los apetitos del cuerpo. La totalidad de las personas o de muchas personas consiste precisamente en esto. Viven para sus apetitos. Se les antoja algo y si tienen el poder para hacerlo, lo hacen. Y no importa si tienen que atropellar a papá, mamá, vecino, a compañero de trabajo. Logran sus objetivos, cueste lo que cueste. Ese tipo de personas adoran los apetitos de la carne. En cuanto ellos sienten el deseo de hacer algo, ellos adoran a su Dios. La verdad es que vivir para su propio placer, hermanos, es la cosa menos placentera de un ser humano, porque siempre estará frustrado, insatisfecho. Hay hombres que han entrado, aunque ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo los jóvenes, o se cuenta de historias así, por ejemplo en Estados Unidos, cuando había jóvenes que cuentan su experiencia de cómo llegaron a ser adictos a la necesidad de satisfacerse a sí mismos a costa de cualquier persona o cosa. Y ellos al final de sus días siempre han encontrado esto: jamás pude tener satisfacción. Jamás. ¿Por qué? Porque no pueden ser satisfechos, porque no adoran al Dios verdadero. Así que un Dios ajeno puede ser los apetitos. Otro Dios ajeno, hermanos, lo citamos ayer. ¿Recuerdan el versículo que el Señor Jesucristo, cuando habla del adulterio, dice: habéis escuchado, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer en su corazón para codiciarla, ya adulteró con ella. El sexo quizás sube más humo a Baal de los altares de la lujuria y de la pasión que cualquier otro. Las imágenes de los dioses de la cultura moderna están por todos lados. Son los cuerpos femeninos y masculinos. Y aunque un autor dice semidesnudos, pues yo creo que ya ni semidesnudos están.
exigiendo una reacción sensual de sus adoradores. No hay duda de que estos dioses de la sensualidad pueden ser los más exigentes. Por ejemplo, en el caso de muchos jóvenes que son presas de la pornografía, incluyendo hombres y mujeres. Y es difícil para muchos de ellos romper con estos vicios porque ellos en realidad estiman esto como un Dios, alguien que les puede controlar, que les puede empujar a hacer lo que ellos quieren. Y nunca se sacian. Mateo 6:24 que vimos hace un momento también nos representa o nos da a conocer otro tipo de Dios ajeno, que es el dinero. La mayoría de las personas confían en el dinero más que en cualquier otra cosa. Es decir, si la persona no trae un peso en la bolsa, se siente la persona más miserable del mundo. Y mientras él pueda, una persona comprar o tener el dinero en la bolsa, es la persona más contenta. Y no importa que sus hijos o sus familiares estén perdiendo, mientras él tenga dinero, él está contento. Esto es lamentable. Hay muchos hombres que adoran al dinero por encima de cualquier otra cosa. Por ejemplo, una persona adora o puede tener al dinero como un Dios cuando sus intereses de prosperidad están por encima de la prosperidad de la iglesia. La iglesia tiene necesidades y esa tiene que buscar prosperar para que el evangelio del reino sea aumentado. Cuando un hombre tiene mayor interés en que él prospere, no importa si las demás cosas se quedan estancadas, es un hombre idolatra el dinero. Ahora, acompáñenme por favor, vengan conmigo a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Otro Dios ajeno es el mundo. Verso número 15. Quizás es un versículo que deberíamos o sabemos de memoria, ¿no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo atrae a las personas y no solamente a los incrédulos, a los cristianos. De hecho, en realidad el mundo no se preocupa por los incrédulos. El mundo no está preocupado por los que ya están allá. Tarde que temprano ellos llegan a un precipicio y caerán bajo el justo juicio de sus pecados, que Dios los juzgue. Pero ¿qué pasa cuando el creyente, el que se presupone que conoce de Dios, es arrastrado por el mundo? Le es más importante lo que escucha del mundo que lo que escucha en la iglesia. Muchas personas se dejan dominar por la moda, la corriente y el estilo de vida de este mundo. Tienen miedo de lo que los demás piensen o digan de ellos. No quieren ser diferentes y ser señalados. Y en realidad temen no conformarse al mundo. Por ejemplo, entre los jóvenes pasa esto. Inimaginable que un joven de, 15 años, tuviera un celular antes. Ahora, si no tienes celular, prácticamente no existes. Si no tienes red social, no existe, no eres nadie. Eso es falso. Eso es falso. Y es un Dios. He escuchado una frase que es un poquito chistosa, pero está para reflexionar. Dice alguien, el que esté libre de pecado, que dé la contraseña de su celular. Es lamentable, muchos jóvenes, ellos creen. Y hablo de los jóvenes porque es lo más común, no quiere decir que haya adultos que no lo hagan, hay adultos que también lo hacen. A veces algunos dicen, ¿para qué le pones contraseña a tu celular si tus hijos pueden abrirla?
Bueno, lo hago más que por si se pierde y que no vean los contactos. Pero mi esposa tiene acceso a mi contraseña. ¿En serio, hermano? Sí. Y a mi cuenta de Facebook. A mi WhatsApp. Hay tantas cosas que el hombre hace pensando que no va a ser descubierto de sus ídolos. Pero eso no es así. A Dios no le podemos engañar. Y aunque tu familiar no te descubra lo que haces en secreto en Facebook o en WhatsApp, Dios lo sabe y Él tiene registro. No importa si lo borras, Dios tiene registro. El mundo así se ha convertido en un ídolo, en un Dios ajeno. También la ambición, número 5, la ambición es otro tipo de Dios ajeno. Muchas personas permiten que sus carreras y sus ambiciones se conviertan en un ídolo. Si nuestro deseo supremo es el de tener éxito en nuestra carrera, entonces somos culpables de idolatría. Y no es malo, hermanos, es muy importante, no es malo prosperar, pero si nuestra prosperidad está por encima o a costa de la integridad de nuestra alma, eso es un ídolo. Hay muchos que dicen que no son culpables de estos, dicen que solamente tienen necesidades que cumplir, pero ellos sueñan despiertos. Sus ilusiones y sus fantasías tienen que ver precisamente con sus carreras, no con el avance del reino. O con sus posesiones materiales, se preocupan muy poco por la obra del Señor y dedican la mayor parte de sus esfuerzos para buscar prosperidad económica y satisfacción de sus ambiciones. Otro tipo de Dios es la familia. Aquí, hermanos, yo cuando escuché a Thomas Montgomery, bueno, lo leí porque debemos mucho a este hombre en relación a este tema, me sorprendió que dijera que la familia puede ser como un tipo de Dios. Yo, por ejemplo, tengo al pequeño, no sé si lo conozcan, es el que a veces grita allá atrás. Y yo siempre digo, me cae gordo, me cae mal, aunque es mi hijo, es el más chiquito. Pero hermanos, hay gente que está a su niño y lo mira y lo avienta. Lo cacha obviamente, ¿verdad? Ay, mi hijo, y lo contempla. No ora y no lee la Biblia, pero ahí está viendo al niño. Y luego crece, mi hijo, lo que tú digas. Es más, yo creo que mi mamá cometió este pecado, ¿eh? ¿Por qué? Porque me decía, mi hijo, no te levantes. Y ahí estaba holgazaneando, de holgazán. Hermanos, y esto que les digo, no crean que se los digo así como que costó trabajo. No es gripa. La flojera no es gripa, no se quita de un día para otro. Pero, hermanos, a veces las mamás, y discúlpenme mamás que están aquí, discúlpenme a mí, pero el Señor dice otra cosa. Nunca pongas a tu hijo por encima de Dios. Nunca. No importa que esté bonito, no. Es más, no importa que esté fellito, porque pues que está fellito, lo debo querer más. No importa. Nunca pongas a tu hijo o a tu hija por encima del Señor. Y a veces somos manipulados. ¿Cuántas veces a veces nuestros hijos, y esto se lo digo no porque yo conozca alguna historia de aquí, yo no sé si de aquí se haya sucedido, a lo mejor no ha sucedido, pero en la iglesia en donde nosotros estamos, hay hijos que han evitado que sus padres vayan al culto. Por berrinche, no, mamá, que no, va a predicar el hermano Ever, bien aburrido, no, yo no voy. No se trata de mí, es Dios. Estamos aquí no por causa de quien predica, estamos aquí por causa de Dios. Dios ha establecido un tiempo para adorarle. Y si una persona, inclusive nuestro propio familiar, nos estorba, es un ídolo para nosotros, si nosotros nos dejamos controlar. Fíjense, les voy a poner, hay un ejemplo más adelante, hablando de los estudios de los 10 mandamientos, pero hay personas que dicen, hermano, ¿verdad? Siempre hay unos bien abusadotes, ¿verdad? Yo les he dicho, creo que sí lo he comentado aquí, sí son bien listos, dicen, hermano, pero ¿cómo hacemos para obedecer a Dios? Porque mire, dice la Biblia que honra a tu padre y a tu madre. Y ¿sabe qué, hermano? Mi papá es inconverso y me dijo que no viniera. ¿Qué hago? Lo debo honrar, ¿no? Lo debo de obedecer. Cualquier cosa que te impide obedecer a Dios primero, antes que a cualquier otro hombre, es un idólatra.
Y luego, bien listo el muchacho, ¿verdad? Dice, sí, cierto, no debo obedecer a mi papá. Y no tiende su cama, no trabaja, no estudia. Es que el hermano dijo que no debe... No. Mientras no te estorbe obedecer al Señor, tú debes obedecer a tu Padre en todo lo que te manda. Porque si lo desobedeces, desobedeces a Dios primeramente. Así que la familia puede ser un tipo de ídolo. Vean conmigo Lucas capítulo 14, verso 26. Lo tienen, no sé si lo proyectan ahí, pero yo no estoy seguro si está en la misma versión, pero dice así, o más o menos así: si alguno viene a mí o en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Así que la familia se convierte también en un tipo de Dios ajeno. Y por último vemos el yo, que es el más común. Hay algunos que pueden jactarse, el mundo yo no le hago caso. Además, yo no le hago caso a mis papás inconversos de que me quieran estorbar en el Señor. Pero sucede que hay personas que le dan la prioridad por encima de Dios al egoísmo, al yo, al sentirse satisfechos ellos mismos. Mientras ellos estén bien, contentos, y mientras nadie los moleste, ellos están bien. Ellos creen estar bien. Por ejemplo, si las enseñanzas son didácticas, ellos dicen, bueno, está bien, el hermano está dando conceptos, no está bien, estoy entendiendo, eso está bien. Pero ¿qué sucede si el predicador empieza a señalarme algo en lo que yo estoy mal? ¿No? ¿Quién le dijo? ¿El hermano Arturo le dio un chisme? ¿Le dijo que yo ando? No, muchos predicadores se paran aquí y no saben. Pero ¿sabe qué, hermanos? No se trata de uno, es Dios el que conoce tu condición. Y Dios te da la palabra que tú necesitas. Como decía hace un momento nuestro hermano Isaac, decía, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy vas a escuchar su voz, ¿permanecerás igual? Muchos se adoran a sí mismos con todo su corazón, sus fuerzas y su mente. Se sirven solo a ellos mismos. Su propia voluntad, sus deseos y sus sueños tienen el primer lugar en su vida. Estas personas son idólatras, ególatras, se adoran a sí mismos. Y solo hemos dicho lo que son dioses ajenos. ¿Cuál es nuestro texto? Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos. Ahora, aunque esto que voy a decir no era parte de nuestro estudio, lo pensé mientras meditaba en él. Esto es bien importante. Yo sí estoy seguro que es un imperativo, o sea, no tendrás o no tengas dioses ajenos, pero no sé si puedan observar, está el versículo ahí, que parece también una promesa. No tendrás. No tendrás. O sea, no los tengas, pero no tendrás. Hay un pasaje en Filipenses cuando dice que toda rodilla se doblará delante de Jesús. Aún los hombres que en esta vida se han resistido a honrar a Cristo pasarán la eternidad glorificando su justicia y su ira en el infierno, porque aunque ellos entienden que perecieron, dirán, Señor, justamente estás castigando mis pecados. Me maldigo el día en que nací, maldigo el día en que rechacé tu evangelio cada domingo en la iglesia, y así estarán por la eternidad, maldiciéndose a sí mismos, pero diciendo, Señor, tú, Jesucristo, eres digno de toda honra, toda gloria, toda alabanza por tu justicia bendita. Y es terrible, qué terrible que el hombre tenga que humillarse aun y cuando él no quiera. Porque aquí pueden resistir, pero llegará el día en que no podrán resistir más y el Señor mostrará quién es el soberano. Ahora, esto nos conduce nuevamente en Éxodo 23 a la siguiente expresión. Delante de mí, esta frase quiere decir en mi presencia o delante de mis ojos. Quiere decir, hermanos, que no podemos ocultar nuestros ídolos, no podemos guardarlos en nuestras casas y dejarlos ahí para ir a adorar a Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Nuestro ídolo, por muy invisible que parezca ser, este ídolo está delante de Dios, lo está viendo. Sabe qué es lo que más te importa y lo peor, Él sabe que no es Él. Él sabe que tus pensamientos y tus afectos no están inclinados hacia Él. Y que amamos más nuestro teléfono, que amamos más nuestra cuenta de Facebook, que amamos más nuestros caprichos o nuestras carreras o nuestros negocios. Él lo sabe con claridad. No importa si el pastor no se da cuenta, lo podrá engañar quizás 3, 4, 5, 7 años. Y no me va a reprender porque él no se da cuenta. Yo soy bien listo y me puedo esconder. Pero Dios sabe cuántos ídolos tenemos. Cuando les decía que parece ser esto una promesa, podemos poner Éxodo 25, por favor. Se me dificulta cuando no anota la cita, pero yo sé que ustedes la tienen ahí. Éxodo 25. Cuando habla de la expresión, no te inclinarás a ellas, hablando del segundo mandamiento, ni las honrarás, porque yo soy Jehová. Esta es la razón de los primeros 2 mandamientos. Decíamos, el hermano nos explicaba que el primer mandamiento es el objeto de nuestra adoración, o sea, a quién debemos adorar, y el segundo mandamiento es el medio que usamos para adorar a Dios. Y dice, no te hagas imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y da la razón de esos 2 mandamientos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. En Éxodo 34:14 tenemos también esta expresión. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, no le ocuparás tu vida, tu corazón o tus afectos a otro Dios, pues Jehová Dios, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Yo siempre hago estas preguntas, a veces no la voy a pedir que me la respondan, pero estamos allí en la iglesia los viernes y hay a veces oportunidad de preguntas y siempre aviento así preguntas que como que sí, como que no. ¿Es bueno ser celoso? Y lo típico, no, muchas personas, no, los celos son destructivos y tienen razón. Pero no es malo ser celoso en un sentido, porque Dios es celoso y no hay ninguna maldad en Él. Entonces, ¿cómo puede el celo ser bueno? Esto no se refiere a un celo vicioso, sino el celo que nace para proteger nuestra relación de amor, una relación de amor verdadero. Por ejemplo, en la relación matrimonial existe una lealtad y una fidelidad, deben ser absolutas. Es por ello que el adulterio es uno de los pecados más graves, porque se trata del quebrantamiento de la relación más íntima que existe sobre la faz de la tierra. No hay una persona con la que pueda tener más intimidad y más comunión que con mi esposa. Por lo tanto, el adulterio rompe esta relación de amor. De la misma manera, una persona que busca a otro Dios y no busca al Dios verdadero es un adúltero espiritual. El adulterio no solo es el quebrantamiento de los votos y los compromisos y las promesas del matrimonio, sino que significa la destrucción de una relación de amor. En este contexto, la Biblia siempre se ha referido a Dios como un Dios celoso. El celo de Dios está directamente relacionado con el amor para con su pueblo y es una manifestación de amor. Si un hombre, no sé, yo sé que hay diferentes expresiones de celo, pero por ejemplo, en el caso de los hombres, que a veces sucede, cuando están celosos o celan a su esposa, el extremo es de que casi quieren destruir a su esposa porque fulano las miró o las saludó. Ese celo es destructivo. Ese celo es destructivo. Pero un celo en donde yo puedo buscar al fulano y decirle, oye, ten cuidado cómo miras a mi esposa. Yo no estoy pintado. Es un celo de protección. No lo voy a ir a golpear. Pero si yo amo a mi esposa, tengo que protegerla. Lo mismo va a hacer Dios.
Si tú eres de Dios y coqueteas con el mundo, con el dinero, con la ambición, o te adoras a ti mismo, Dios actuará. Él es un Dios celoso. Busquen por favor, segunda a los Corintios capítulo 11, verso 2. Pues que os celo con el celo de Dios porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Desafortunadamente, muchos de nosotros podríamos decir claramente que nuestro corazón muchas veces se ha prostituido. Se ha prostituido porque ha ido tras dioses ajenos. Pero Dios, por medio de su evangelio, quiere presentarnos, limpiarnos de nuestra maldad y presentarnos como una virgen pura a Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 22. Haciendo un énfasis en que debemos abandonar ese tipo de inclinación que creemos que es natural, pero que en realidad es contra naturaleza en un sentido, porque estamos hechos para adorar a Dios, pero nuestro pecado nos insta a apartarnos de Él. Y dice, ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Acaso creemos que somos más fuertes que Él? Ustedes recuerdan la historia de Jacob y sus mujeres. ¿Recuerdan que una de sus esposas, Raquel, si mal no recuerdo, secuestró los ídolos de su padre, Labán? Y cuando ellos se iban, ella se puso sobre sus ídolos y se sentó y dijo, no puedo pararme. ¿Recuerdan eso? Labán ciertamente no pudo encontrar los ídolos. Pero hermanos, a Raquel le costó adorar a esos ídolos. Le costó caro. Así mismo nos puede costar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos más fuertes que Dios. Entonces, cualquier compromiso o contaminación con los ídolos de este mundo, sea en sentido religioso, material o sensual, provoca celos al Señor. Su amor celoso es un amor soberano y omnipotente que busca el bienestar espiritual de los suyos, de los santos, de los apartados. Este amor celoso de Dios es más fuerte que nosotros y jamás será frustrado o desilusionado en sus propósitos. No permitirá Dios que tenga un rival digno que ocupe nuestros afectos, ni tampoco que seamos contaminados por ningún ídolo. Dios destruirá a todos los ídolos. La pregunta es, cuando Él lo haga, ¿estaremos nosotros abrazados al ídolo? Porque entonces seremos destruidos juntamente con nuestro ídolo. Tenemos que apartarnos de todo aquello que nos estorba para servir al Señor. El amor de Dios, hermanos, no es indulgente, débil ni indiferente ante el pecado. En su amor santo, Dios aborrece cualquier cosa que pueda hacer daño a sus elegidos. Si hay algo que te está dañando, Dios lo destruirá. Volvemos a nuestro pasaje, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerdan que en las sesiones anteriores decíamos que todo mandamiento se expresa de forma negativa, pero tiene un lado positivo, ¿no? Aunque no esté escrito, entendemos que nos insta de dejar un vicio, pero para buscar una virtud. Entonces, ¿en qué sentido significa, o de qué forma positiva podríamos buscar el mandamiento como no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Cuál sería su forma positiva? Es, ten a Dios como tu Dios. Ten al Dios verdadero como tu Dios, única y exclusivamente a Él. Pero ¿qué significa que tener a Dios como nuestro Dios? Significa que Dios
nos quiere a nosotros, quiere nuestros corazones, quiere que nosotros ofrezcamos nuestro corazón íntegramente a Él. A la persona completa. Dios no estará contento con menos de esto. Nos quiere a nosotros y exige que le amemos de todo corazón. El capítulo de Deuteronomio 6, en el gran mandamiento que cita nuestro Señor Jesucristo, y dice: y amarás al Señor tu Dios. He aquí está encerrado todo lo que significa tener a Dios como nuestro Dios. Para tener a Jehová como nuestro Dios tenemos que escogerlo. Tenemos que salir de ese status quo y cómodo. Tienes que ir en pos de Dios, ofrecerte a Dios de corazón, reconociendo su soberanía, su poder, que Él es Señor. Tenemos que pertenecer a Él. La unión con Él comienza, y esto es bien importante. Muchas personas dicen: ¿cómo puedo reencontrarme con Dios? Espero que si alguien está pensando en este momento, de los que están presentes, ¿qué pueden hacer para volver a Dios si se habían apartado? Lo que debemos de hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos sentirnos humillados delante de Dios y, como lo decía en la oración: Señor, quebrántanos por nuestros pecados, destruye nuestros ídolos, quebranta nuestros ídolos, y que podamos verte a ti como el único Dios verdadero. Y vamos a someter nuestros corazones a su poder, arrepentirnos de nuestros pecados y entregarnos a Cristo. Eso es necesario para dejar nuestros ídolos. Renunciamos para siempre a todos nuestros ídolos y a todos los dioses ajenos de cualquier tipo, de cualquier clase que sean, si empezamos a ver solo a Jesús. Significa que debemos entregar nuestros corazones para servirle. Yo insto principalmente ahora a los varones a que sirvamos en la iglesia. Es como característico en nuestra sociedad que el hombre siempre está a la expectativa de recibir. No, nosotros los hombres estamos con la expectativa de darnos a nosotros mismos. Y en todas las áreas, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo. El hombre está para darse a sí mismo, como Cristo se dio a sí mismo por su iglesia. Los hombres no debemos en un sentido esperar a que nos digan las cosas, debemos estar solícitos, porque nosotros amamos a Dios. Y esto, por supuesto que incluye también a las damas. El hermano nos citaba 1 Tesalonicenses 1:9 cuando dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Todo Dios ajeno es un Dios muerto, sin vida. Facebook, WhatsApp, moda, trabajo, carrera, son ídolos muertos. Abandónalos para servir al Dios vivo y verdadero. El amor para con Dios no es una simple emoción, un afecto bueno o algo sentimental, es una decisión. Amar a Dios es decidir amarlo. No es de que estamos cantando y decimos: Señor, sí, yo te amo. ¿Guarda sus mandamientos? De hecho, ahorita terminaremos de esa manera, pero ¿cómo nos preguntamos, o cómo sabemos, mejor dicho, cómo sabemos si realmente amamos a Dios? ¿Guardamos sus mandamientos? Si la respuesta es no, estamos contestando que no amamos a Dios. No es posible ser convertidos a Dios a menos que sea de todo corazón. Es decir, solo hasta que nuestros afectos y nuestro amor hayan sido conquistados por Él, la conversión no llega a ser verdadera, sino que será falsa. Por ejemplo, nos topamos día con día en las iglesias, y yo estoy seguro, y ojalá y me equivoque, que aquí en la iglesia, porque también así es en San Agustín y en Torreón Jardín y en todas las iglesias que conocemos, hay personas que están pero no están.
Su humanidad está aquí, pero su corazón no está afectado por Dios. Y por eso predicamos y por eso hablamos así, como de parte de Dios, reconciliados con Dios. Reconcíliense con Dios. Cristo vino no solo para ganar nuestro amor, sino que Él vino a enseñarnos verdaderamente a amar. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero si nosotros no le amamos a Él, debería ponerse en duda si nosotros realmente tenemos el amor de Dios. Dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sigue perdido en sus pecados. Cristo, como hoy se ha manifestado en la palabra predicada, en este momento lo decíamos cantando, Señor, muestra a Cristo. Él es el Dios verdadero que Él ha traído, nos ha venido a decir cuál es el verdadero amor por Dios. Él es el mensajero del amor, el maestro del amor, el que vino a revelar y a manifestar el amor de Dios. Todos aquellos que conocen el amor de Dios en Cristo se sienten impulsados a amarle. No importa inclusive cómo nos sintamos. Yo a veces he estado en la iglesia quebrantado físicamente, quebrantado en mi alma con dolor, pero no adorar a Dios por sentirme así es un pretexto egocéntrico, ególatra, porque me tomo más en cuenta a mí mismo que honrar a Dios. Vamos a terminar con Corintios 16:22, pero todavía no lo pongas. Yo pregunto, porque pregunta el Señor. Yo no tengo nada personal con ninguno de los que están presentes, pero el Señor dice, como le decía a Pedro, ¿amas? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Puede ser que tu respuesta, sí, amo a Dios, o creo que sí le amo. ¿Lo amas con toda tu mente? ¿Lo amas con todo tu corazón? ¿Lo amas con todas tus fuerzas? ¿Puedes decir que tu corazón se extiende hacia Él íntegro sin reservarle nada a Él? Muchos serán condenados en el día del juicio por no amar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Porque siempre pensaron que Dios era parte de su vida, la quinta, la sexta, la tercera parte, pero no el todo. Es por eso que el apóstol Pablo escribe en Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo, sea condenado en el infierno, sea un anatema. La pregunta no es, ¿eres cristiano? ¿Te gusta venir a la iglesia? Esa no es la pregunta. Alguien puede decir, hermano, a mí no me gusta venir a la iglesia porque siempre el predicador me dice que estoy mal. ¿Amas a Dios? ¿Cómo es útil los 10 mandamientos? ¿Cómo son útiles? Porque nos muestran nuestra condición, muestran lo decaído que está nuestro corazón, que no se ha extendido hacia Dios. Y somos pobres espiritualmente, pero dice el Señor, ¿me amas? Cuando Él pregunta a Pedro, no preguntó una vez. ¿Verdad que nuestros hijos se molestan cuando les decimos, hijo, ¿y trajiste esto? Sí, papá. Hijo, ¿sí lo trajiste? Sí, papá, ya te dije. Pues, ¿qué está? Hijo, ¿y sí lo trajiste? La intención es, piensa, reflexiona. ¿Amas tú a Dios? Vuelvo a preguntar, ¿amas tú a Dios?
Bendito sea por Jesucristo, que Él nos ha acercado a Dios y que no nos ha destruido con nuestros ídolos. Solamente en Él tenemos una cobertura para poder acercarnos y decirle al Señor: Señor, perdóname por no tenerte como el único Dios verdadero en mi vida. Perdóname, Señor, y ahora en adelante quiero servirte y honrarte en todos mis asuntos. Desde el más pequeño hasta el más grande de mis asuntos, que tú seas el centro y quien gobierne mi vida. De todo corazón, esto no es un mensaje solo para inconversos. Esto es para muchos que a veces hemos vivido la vida cristiana pusilánimemente, con debilidad. Pues ahí voy. No, hermano, despertemos. Nuestro Dios es un Dios de poder. Entreguémonos íntegramente en todos nuestros asuntos al Señor. Él lo merece. Él es el único Dios. Y ciertamente, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Ora a Dios y pídele que te perdone. Dice Dios que Él será amplio en perdonar si te acercas contrito y humillado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre,